Bueno, ok chicos, este es el material adicional al curso de transformación de la materia. Es básicamente un resumen del tema 3 y 4, que es materia y energía y cambios en la materia. Los conceptos principales que se van a ver en este material de apoyo son los conceptos de materia y energía, diferencias entre elemento compuesto, los estados físicos de la materia y la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Y bueno, pues tenemos que empezar definiendo qué es materia. Y la materia, como ya lo hemos mencionado muchas veces, la materia es todo aquello que nos rodea. Todo lo que nos rodea está compuesto de sustancias químicas. No importa si estamos hablando de sustancias naturales, artificiales, producidas por el hombre, si estamos hablando de seres vivos, cosas comestibles, cosas muertas, no comestibles, etc. Materia es todo, todo lo que nos rodea. Y lo podemos definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y de aquí se deriva la ley de la conservación de la materia, que fue formulada por Lavoisier, que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para poder entender la materia, tenemos que también ligarla o relacionarla con la energía. Vamos a ver el primero este caso. Tenemos los átomos de elemento sodio y de elemento cloro. Si queremos unir estos dos átomos, y esta línea representa el enlace químico, si queremos unir estos dos átomos para formar un compuesto, ¿qué será necesario? Bueno, pues para poder unir átomos y formar un compuesto es necesario energía. Energía nos enseñaban que es la capacidad para efectuar un trabajo o bien para suministrar calor. Y hay muchos tipos de energía. Hay energía hidráulica, eólica, solar, nuclear, eléctrica, etc. Pero en un contexto químico vamos a hablar de energía cinética, energía química cinética y energía química potencial. Primero, la energía química cinética. La energía cinética es la que tiene que ver con el movimiento. En el contexto químico, la energía cinética es la energía que se transfiere en una reacción química, ya sea cuando se forman enlaces o cuando se rompen. Al momento de formar se absorbe, al momento de romperse se desprende o se libera. Por otra parte, también sabemos que todas las sustancias tienen energía almacenada, que se llama energía química potencial. Es la que se encuentra almacenada en los enlaces químicos. Por ejemplo, cuando tú ves una barra de chocolate, cuando tú ves azúcar, tú sabes que este representa una fuente de energía y está contenida en sus enlaces precisamente. Ok, pero ¿qué pasa si esta energía química potencial que tienen todas las sustancias, en el caso de un compuesto, por ejemplo, si yo lo quiero separar, quiero romper ese enlace, ¿qué va a pasar con la energía? La energía química potencial se convierte ahora en energía química cinética. ¿Ok? Entonces recuerda que la energía cinética es la que se encuentra en movimiento en las reacciones químicas cuando se forman y rompen enlaces, y la potencial es la que se encuentra almacenada en cualquier sustancia. Y hablando de sustancias, ¿cómo podemos diferenciar un elemento de un compuesto? Ambos son sustancias, pero ¿cómo los diferenciamos? Si yo te muestro estas dos imágenes, es muy difícil, a menos que seas un experto en mineralogía, que puedas distinguir cuál es elemento y cuál es compuesto. Ambas son sustancias, pero ¿cuál es elemento y cuál es compuesto? Ok, si yo te doy el nombre, por ejemplo, de cada una es fierro, una es cuarzo. Lo primero que tendrías que hacer es, si conoces los elementos que se encuentran en la tabla periódica, tú podrías reconocer cuál es el elemento. Pero si todavía no estás muy familiarizado con la tabla periódica y no sabes si fierro se encuentra en la tabla o cuarzo se encuentra en la tabla, yo te puedo dar la fórmula química. Entonces yo te digo que el símbolo químico del fierro es Fe y te digo que el del cuarzo es esta fórmula que está aquí, que es un dióxido de silicio. Entonces yo sé que tú vas a poder determinar o definir que el fierro es elemento y que el cuarzo es un compuesto. ¿Cómo lo sabes? Porque el elemento está conformado por un mismo tipo de elementos y el compuesto está formado por diferentes tipos de elementos. Aquí hay uno, silicio y oxígeno. ¿Ok? Entonces fíjate que la materia se puede dividir en sustancias y mezclas. ¿Ok? Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, como decíamos hace un momento. ¿Cuáles son los elementos?
Pues los que tienen un mismo tipo están formados por un mismo tipo de átomos. Por ejemplo, potasio, cobre, fósforo, hidrógeno, oxígeno. Te fijas que aquí hay dos, pero son del mismo tipo. Dos de hidrógeno, dos de oxígeno, por lo tanto son elementos. Y los compuestos son elementos que están unidos químicamente entre sí. Por ejemplo, este que está aquí es hipobromito de potasio. Aquí tenemos 1, 2, 3 elementos unidos químicamente, dióxido de carbono, aquí tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, flúor y pues agua, H2O. Entonces estos son compuestos porque son diferentes elementos o diferentes tipos de átomos y aquí son elementos. Y las mezclas, tenemos mezclas cuando se combinan diferentes sustancias sin que estén unidas químicamente. Y las mezclas las podemos clasificar en homogéneas y heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, que las homogéneas tienen la misma composición en toda la mezcla y las heterogéneas pues tienen diferente composición a través de la mezcla. Ok, y decimos entonces que las mezclas homogéneas son aquellas que tienen la misma composición en toda la mezcla y las heterogéneas aquellas que tienen diferente composición en la mezcla. Pero ¿cómo las diferenciamos así más claramente? Bueno, pues las homogéneas son aquellas que vamos a identificar porque tienen una apariencia uniforme en toda la mezcla. Y las heterogéneas no. Y yo te pongo este ejemplo. Si tú puedes ver, no es lo mismo tomar una porción de esta mezcla aquí arriba que tomar una porción de abajo. Por lo tanto, su apariencia no es uniforme. La composición no es la misma en toda la mezcla. Entonces esto es heterogéneo. Si tú te fijas, es lo mismo tomar una porción de esta pasta de dientes aquí y acá. Entonces esta es una homogénea porque su apariencia es uniforme. Cualquier refresco, cualquier soda de sabor, su apariencia es la misma, uniforme en toda la mezcla, por lo tanto es homogénea. Una sandía, si te fijas, no va a ser lo mismo tomar una porción de aquí, que aquí donde están las semillas, o cerca de la cáscara aquí al centro. Entonces esta va a ser heterogénea porque su apariencia no es uniforme. Lo mismo que una galleta con chocochispas, no podemos garantizar que la composición sea la misma en toda la galleta, entonces es heterogénea. Una gelatina, en el caso sí, su apariencia es uniforme, como lo puedes ver, por lo tanto es homogénea. Este pastelito o este pie, te fijas que tiene varias fases, por lo tanto es heterogénea. Y la leche finalmente, si te fijas, de hecho pues leche homogenizada, la composición es la misma, arriba, abajo, al centro de la mezcla, es una mezcla homogénea. Y bueno, ya que vimos los diferentes tipos de sustancia, de materia, sustancias, mezclas, vamos a ver ahora las propiedades que tiene la materia. Vamos a considerar esta hoja que está aquí de papel y vamos a imaginar que la cortamos en pedacitos. Y vamos a imaginar que esta misma hoja luego la quemamos. Cuando la cortamos en pedacitos, las sustancias que conforman la hoja no se ven alteradas. No cortamos los átomos, no cortamos los enlaces, cortamos nada más la hoja. En cambio, cuando la quemamos, sí, porque sabemos que se desprende dióxido de carbono, se desprende agua, porque ocurre una combustión. Entonces hablamos aquí de propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ok? Entonces, una propiedad física son las características que tienen las sustancias cuando la composición química de esa sustancia no se ve afectada. Y la propiedad química es la característica que tienen las sustancias cuando su composición química sí se ve alterada. Y vamos a ver esto con varios ejemplos. Por ejemplo, propiedades físicas. Cuando tenemos el color de una sustancia, mezcla, lo que sea, cuando hablamos de color, si algo es duro, brillante, qué densidad tiene, qué punto de fusión o ebullición, si conduce o no conduce, el estado físico que tenga, la sustancia no deja de ser esa sustancia, o sea, la composición química no cambia. La sustancia es la misma independientemente del color. Entonces, estas son propiedades físicas. Y las propiedades químicas es cuando sí cambia la composición. La sustancia que era deja de ser para convertirse en otra diferente. Y es cuando hablamos de combustibilidad, cuando se oxidan, por ejemplo, las sustancias, cuando son muy reactivas o poco reactivas, cuando tienen corrosividad o resistencia a la corrosión.
o si se pueden correr fácilmente, cuando hablamos de su valencia. Todos estos son ejemplos de propiedades químicas porque se ve involucrado un cambio en la composición química. Y para entender esto de cambio físico y cambio químico, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tú dejas una manzana expuesta al aire, puede ser manzana, plátano, aguacate, y se va a oscurecer debido a que se oxidó. Entonces hubo una reacción de la materia con el oxígeno del aire. Esto es un cambio químico. Si tú calientas agua que está líquida hasta ebullir, hasta que pase a fase gas o vapor, es un cambio físico porque el agua no deja de ser agua si está líquida, sólida o en fase gas. Si tú, por ejemplo, olvidaste guardar la leche y la dejaste fuera toda una semana o cerca del calor, seguramente tendrá un aspecto como este que tiene. No te la vas a tomar porque tú sabes que dejó de ser leche. Entonces aquí ocurrió un cambio químico. Si tú dejas una tubería, cualquier metal expuesto al aire, a la humedad, seguramente va a experimentar oxidación como este tipo. Entonces tú ves esto naranjita que está aquí, se formó un óxido. Entonces esto es un cambio químico porque reaccionó. Si tú mezclas cualquier Kool-Aid, Tang, lo que sea algún saborizante en agua, pues no va a perder sus propiedades, no va a dejar de ser lo que es solamente porque estés disuelto o estés solvatado. Entonces eso es un cambio físico. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre cambios físicos. Y bueno, vamos a ver ahora los cambios de estado físico de la materia, que decimos que, bueno, son cambios o propiedades físicas. Y vamos a empezar con el estado sólido. Ahí tenemos el ejemplo de agua, los hielitos en estado sólido. ¿Cómo se verían las moléculas? Aquí están representadas en rojo, en bolitas rojas. Bueno, pues, no sé si observas, ahí se ve como que están vibrando, pero no tienen movilidad, porque tienen mucha cohesión, están tan unidas que no pueden moverse. Forman normalmente estructuras cristalinas muy rígidas, tienen forma y volumen definidos. Si yo calentara esta sustancia o agua, por ejemplo, hasta llevarla a estado gas, ¿cómo veríamos las moléculas? Seguramente un comportamiento como este. Si checas que ahora en estado líquido tienen poca cohesión, ya no es gran cohesión como en el estado sólido, sí tienen cierta movilidad y tienen volumen definido y forma del recipiente según donde están contenidas. Y este cambio de pasar de sólido a líquido se llama fusión. Este es el ejemplo de agua líquida, ¿ok? Si yo sigo calentando esta sustancia hasta llevarla a estado gas, ¿cómo veríamos las moléculas? Mira, más o menos este comportamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, imagina que este comportamiento no se detiene y siguen moviéndose mientras estamos viendo esta slide. ¿Qué pasa con las moléculas en estado gas? Bueno, pues tienen nula cohesión. ¿Qué significa? Que no están nada, que están muy distanciadas, tienen mucha movilidad y no tienen ni volumen ni forma definidos. Y de hecho, bueno, ellos tienden a ocupar el recipiente que los contiene. Si está destapado el recipiente, pues obviamente que tienden a salirse de él. Y el paso de líquido a gas se llama evaporación. Ahora, ahí está el ejemplo de agua en estado gas o vapor. ¿Cómo se llama el cambio de sólido a gas directamente sin pasar por líquido? Se llama sublimación. Muy poquitas sustancias lo hacen, que es como la naftalina y el yodo. Ahora, ¿qué pasa si yo enfrío el gas y ahora me regreso? Quiero llegar de gas a sólido. Si lo enfrío de gas para pasar a líquido, el cambio se llama condensación. Y el ejemplo típico es como cuando te bañas y hace mucho calor y se condensa el agua en las paredes, o cuando, por ejemplo, tienes un refresco muy frío y las paredes del vaso sudan, ¿ok? Si yo sigo enfriando este líquido hasta sólido, el cambio se llama solidificación, que significa que se convierta de líquido a sólido. Y finalmente, para pasar de gas a sólido, algunos le llaman sublimación inversa, sublimación regresiva o deposición. Y todas ellas son correctas. Entonces, todos estos cambios, solidificación, condensación, deposición, todos estos cambios que están aquí son cambios físicos porque la materia no se ve afectada.